Amado, vaya tema el de Salvador Cienfuegos, las teorías, el complot, las conspiraciones, las ideas. A ver, platícame cómo la béisbol, digo ya para hablar en términos de la 4T, ¿cómo la béisbol? Mira, querido Pedro, y te doy yo mis teorías. Bueno, va. El presidente López Obrador se arropó o se hizo arropar de una de las instituciones que más prestigio tiene en este país, las Fuerzas Armadas, bajo el argumento que él repitió mucho de que las Fuerzas Armadas son incorruptibles, y otra cosa que ha repetido mucho, tú estarás de acuerdo conmigo, que el ejército es pueblo uniformado. Él se ha dedicado a ensalzar mucho al ejército y a respaldarse de él. Le ha dado prácticamente el control del país al ejército, la Guardia Nacional, la construcción del Tren Maya, del aeropuerto, las aduanas, la refinería, las pipas y un montón de cosas más que ahora el ejército dedica prácticamente a todo. Entonces, cuando viene un golpe como este de parte de la DEA en contra de uno de los generales del ejército, de quien él se expresaba muy bien, por cierto, el 25 de noviembre del 2018, 5 días antes de tomar posesión, él convocó a una reunión con las Fuerzas Armadas en el Campo Marte con 32,000 militares, en donde le hizo un reconocimiento al general Cienfuegos y le dio la bienvenida al general Sandoval como nuevo secretario de la Defensa Nacional. Y se ve en las imágenes, si tú puedes ver ese video, se ve cómo hay una relación muy estrecha entre Cienfuegos y el general Sandoval, que cosa que no es extraña, porque el general Sandoval era el comandante de la Cuarta Región Militar en Nuevo León. Eso es muy normal que suceda. El asunto es que el ejército es una institución endogámica, y lo primero que hizo el presidente fue decir en su conferencia de prensa que esto era una muestra de la corrupción que imperó en los gobiernos neoliberales. Pero a partir del día siguiente se moderó con el discurso, porque la verdad es que todavía no sabe, porque él ni siquiera sabía que había una investigación que empezó desde el 14 de agosto del año pasado en contra del general Cienfuegos. Entonces ahora está literalmente entre dos fuegos el presidente. Si se va en contra de Cienfuegos, no sabe en contra de cuántos de los suyos se va a ir. Por eso ha tratado de ser moderado en cierto sentido. Ahora, el problema es pues que ha sido en algún momento en campaña fue muy agresivo con el ejército, ahora es muy condescendiente con él. En este momento en el que las Fuerzas Armadas para él eran su fortaleza y su pilar, pues la verdad es que está tambaleante. El error que ha cometido el presidente es que no ha iniciado de parte del gobierno mexicano una investigación interna de aquí para allá, y no esperar que la DEA le dé todos los elementos para saber quiénes de los que están a su alrededor están involucrados en alguna cuestión ilícita o vinculados a las presuntas acciones que tenía el general Cienfuegos, si es que resulta culpable o no. Es decir, él está a expensas de lo que diga la DEA. Ahora imagínate con qué confianza iría cualquier general o cualquier funcionario del gobierno mexicano, de esta o de la pasada administración, a Estados Unidos, cuando no sabes si en una de esas te lo van a agarrar y te lo van a meter a la cárcel, porque probablemente un testigo protegido, que probablemente sea el propio Edgar Beitia, que esté diciendo quiénes estaban involucrados en esto. La situación es muy complicada para el presidente, porque ese era su pilar, de ese poste estaba amarrado, y ahora ese poste se está tambaleando. Por el bien de las Fuerzas Armadas de este país y por el bien del gobierno mexicano, tendríamos que saber de este lado quién está involucrado y quién está limpio en eso, Pedro, porque hablando de los fideicomisos, el ejército es uno de los que se salvó de que le quiten fideicomisos. Tiene un fideicomiso de 30,000 millones de pesos, y eso pues lo hace ver ante los ojos de la ciudadanía como una institución privilegiada, ¿no? Es una institución privilegiada. Nunca, el ejército nunca ha sido atacado de esta forma, aunque, como lo platicábamos en intervenciones anteriores, hay que recordar
el problema que tuvo el ejército, el más grande, que fue con Arévalo Gardoqui, con época del Salinato, que justamente se da todo este caso de Camarena, se da un caso en donde Salvador Cienfuegos ya estaba en el ejército mexicano, en donde la DEA decide dejar de trabajar directamente con el ejército porque acusaba al ejército de proteger los ranchos de siembra y cultivo de marihuana de Rafael Caro Quintero. Entonces es ahí cuando la DEA se separa del ejército mexicano y se pone a trabajar con la Marina. Entonces desde ese entonces la DEA le trae cantado tiro al ejército mexicano. Llama la atención y me llama la atención mucho estas declaraciones que hace justamente Morales Lechuga, quien fue procurador general de la República con Carlos Salinas de Gortari, y dice: sin prueba alguna Estados Unidos a mí me pidió extraditar a Manuel Bartlett, y estas mismas acusaciones que van en torno a Manuel Bartlett por el caso de Camarena bien involucraban a Salvador Cienfuegos, quien ahora sale a relucir por una investigación con el narcoprocurador Edgar Beitia, y en el caso del Chapo Guzmán, que también se viene a relacionar. En ese entonces el Chapo Guzmán empezaba una muy importante carrera en el narcotráfico al lado de justamente estos capos, Rafael Caro Quintero, el Mayo Zambada, etcétera. Entonces uno llegaría a pensar que lo que Morales Lechuga está diciendo es: el ejército de los Estados Unidos, la DEA y en específico William Barr se están queriendo cobrar a lo chino al ver que llegaba a territorio norteamericano Salvador Cienfuegos. Yo no voy a meter las manos por Salvador Cienfuegos para nada, pero bueno, esto es lo que dice Morales Lechuga, que me llama la atención, pero como bien dices, dentro del ejército hay más cuero que correas. Mira, también hay que tomar en cuenta que en el sexenio de Zedillo, Jesús Gutiérrez Rebollo era el recién nombrado zar antidrogas, y pues me lo pescaron por eso mismo, ¿no? Entonces, como que hay sí es cierto, hay un distanciamiento entre el ejército mexicano y las autoridades antidrogas de los Estados Unidos, y esto me parece que es una afrenta muy grande en contra del ejército mexicano, porque lo deja muy mal parado a vista de todos. Además, el asunto es, fíjate, lo primero que dijeron es que habían interceptado conversaciones, y el vínculo que establecen entre esas conversaciones e incriminar a Cienfuegos es el hecho de que lo vieron en televisión, o alguien dijo que El Padrino estaba en televisión. No sé, no sabemos, porque ni nosotros tenemos la misma información que tiene el presidente de la República. O sea, todavía no se han revelado detalles de lo que está pasando en ese juicio, y habrá que ver cómo queda parado el ejército en esto y cómo queda el presidente López Obrador ante todo esto, porque la verdad es que lo que sí se evidenció también es que no le tiene confianza el amigo Trump, y las autoridades antidrogas de Estados Unidos pues no le tienen confianza al gobierno de México. Son amiguitos nomás para que le haga la campaña. No creo que entre gobiernos amigos no hubiese habido este tipo de acercamiento previo para decir: oye, voy a capturar a alguien del ejército, ¿no? Temen que les dieran un pitazo, ¿no? Claro, por supuesto. Yo también creo que esta falta de confianza y distanciamiento que hay entre los dos gobiernos habla cantidades de lo que opina el gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de México y del involucramiento del ejército mexicano con el narcotráfico. Y poner sobre la mesa a Andrés Manuel López Obrador en pues ahora sí que en una ocurrencia de su gobierno, decide en su momento darle las aduanas a la Secretaría de la Defensa Nacional y darle las aduanas mercantes, o sea, de barco, dárselas a la Marina. La Marina acepta, los verdes no. Y lo primero que yo, cuando sentí esto, dije: ¿por dónde entra la droga y por dónde sale la droga de nuestro país? En los puertos marítimos son
nido de droga, nido, o sea, nido. Las rutas marítimas hoy por hoy son el modo de traslado de mercancía por excelencia, principalmente de Sudamérica a México. Ya de México a los Estados Unidos entrará la droga por otros medios, pero la llegada de la droga a México es por mar. Por ahí. Es por ahí. Y entonces esto involucra y mancha las manos de la Marina, que si me preguntas a mí, cometió un gran error el haber aceptado. Y otra cosa, el fideicomiso que no se tocó de 70 mil millones de pesos justamente está en torno a las aduanas. ¿Podemos hablar de un narcoestado? No sé, por lo menos sí podemos especular. Va. Es correcto, Pedro. ¿No? Mi querido amigo, yo aquí estoy muy al pendiente de ti en todo momento y te felicito por esta labor que haces. Suelta la sopa, Pedro. Es que me la puse para ver si me hacía caso la senadora Citlali. Dije, me quiero ver sabroso y tóxico. A ver si así me contesta. Te mando un abrazo. Se ve que come todo. Te mando un abrazo, mi querido amado.